otra actina, ¿sí? Esta asociación a la otra actina es una asociación débil, como pueden ver ustedes acá, ¿ok? Y en ese momento, aquí se produce la hidrólisis del ATP. Se libera el fósforo inorgánico, ¿ven? ¿Ok? Y esa liberación del fósforo inorgánico causa la fijación más firme de la cabeza a la actina. ¿Sí? De la cabeza de la miosina a la actina, ¿sí? Que es el filamento delgado. Y se da un golpe de potencia para que se pueda movilizar al siguiente, ¿no?, tramo del filamento delgado de la actina. De tal manera que eso hace que se jale la actina y eso provoque la contracción. Ojo, que no es una sola miosina. Recuerden que en ese filamento grueso hay aproximadamente 250 moléculas de miosina a cada lado. Porque, no sé, a ver, yo no creo que tenga, no tengo. Eso lo ven ustedes cuando vean músculo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, miren. Aquí yo voy a tener mi disco Z, acá, mi disco Z, ¿no es cierto? Aquí tengo lactina, actina, y este es un paquete de miosinas que prácticamente llega hasta acá, donde está la línea M, y aquí hay otro paquete, y cada uno, acá están las cabezas, ¿ok? Aquí están las cabezas, ¿sí? ¿Ok? Entonces son dos paquetes prácticamente de miosinas, en este caso es miosina 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Y que cada una de estas cabezas se van a poner en relación con estas actinas. Entonces, cuando yo miro hago un corte transversal a este nivel, ¿no es cierto? Yo tengo que, esta es una miosina, ¿no es cierto? Perdón. Esta es una miosina y aquí tengo actina. Fíjense, ¿por qué? Porque esto es como un ramo de flores, ¿no es cierto? Cada uno con su cabeza, entonces se van a poner en relación con estas actinas que están acá. ¿Ok? Entonces, y esto va a hacer que todo el sarcómero, recuerden que todo es tridimensional, o sea, a veces lo vemos solamente en un corte, pero no es un corte, no es así una figura plana, no es tridimensional. Entonces tienen que usar un poquito la imaginación para tener una idea clara de cómo funciona esto. ¿Ok? Actina, miosina. Entonces, en el músculo, que hemos visto que hay actina y su motor miosina, además hay otras proteínas que están asociadas a la actina. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la tropomiosina, la troponina, la titina que une la miosina al disco Z, la nebulina que une la actina al filamento, al disco Z, la miomesina, que es la que está justamente en la línea M, lo que les decía, la alfa-actinina, que es otra de las proteínas que no hemos visto asociada, no lo hemos visto, ¿no es cierto? Esta es la actina, y aquí está la alfa-actinina. Entonces, ¿qué hace esta alfa-actinina? Mantiene paralela, pero lejos, o sea, no tan cerca, ¿no es cierto?, a los filamentos de actina. Por eso es que vemos en el músculo, ¿no es cierto?, que ellas se están manteniendo paralelas unas con otras. Pero luego vemos acá esta capseta. ¿Y esta capseta para qué sirve? Justamente para impedir que estos filamentos de actina, ¿no es cierto?, se depolimericen. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría con nuestro músculo, ¿no es cierto?, si no estuviese esa capseta acá, impidiendo justamente que se depolimerice. ¿Ok? ¿Ve? Une filamento de actina al disco Z. Pero no se olviden, este es el extremo que va a estar impidiendo que se depolimerice. Y la tropomodulina, ¿no es cierto?, que va a mantener estable la longitud del filamento de miosina. Entonces, fíjense ustedes todas las proteínas que vamos a encontrar, y estos son los diferentes pesos moleculares de las proteínas que están asociadas en el sarcómero. ¿Ok? Y entonces tiene que ver con la actina y tiene que ver con la miosina. La actina es el filamento del citoesqueleto y la miosina es su
molécula motora, ¿no es cierto? ¿Ok? Su mecanoenzima también se le llama así, mecanoenzima, ¿ok? Muy bien. Acá podemos observar, por ejemplo, como otro ejemplo de citoesqueleto, ¿no? Como estos pseudópodos, por ejemplo, miren, estos pseudópodos y estos filópodos no se podrían formar si el citoesqueleto no funcionase. Aquí está interactuando las actinas, ¿no es cierto?, con las miocinas para que se pueda desplazar justamente esa célula en el sustrato, ¿no? O en el momento que el glóbulo blanco sale atravesando las células endoteliales, ¿no es cierto? ¿Ok? Por esa se abren las dos células endoteliales y se trasvasa. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se va a mover? Porque justamente hace estos cambios en su citoplasma y los cambios se deben a la forma como se organiza el citoesqueleto en el momento que ella se está desplazando. ¿Ok? Aquí podemos ver, miren ustedes, para que tengan una idea, esto es un lamelipodio. Recuerdan que les hablé de las ARP, que formaban justamente estas actinas ramificadas. ¿Ven? ¿Ok? ¿Sí? Aquí. Los filopodios, que son estas alargaditas, también estos son filamentos de actina, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta proteína es una proteína de acción será una miosina 1 de repente, o una proteína que está adhiriendo las actinas a la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego miren este podosoma, que es un ensanchamiento bastante amplio, está de acá, miren, un ensanchamiento bastante amplio de la célula que se está moviendo, donde vamos a encontrar también una especie de red, ¿no es cierto? Y esta estructura permite luego, la actina, va a permitir que la célula se una al sustrato. Por ejemplo, esto es integrina. La integrina es una molécula de adhesión celular, que luego lo veremos en un determinado momento. ¿Y qué hace esta caperuza en el podosoma? Impidiendo justamente que esos filamentos se depolimericen. ¿Ok? Entonces, fíjense, todas estas son los diferentes tipos de expansiones celulares que puede darse en el momento que una célula se está movilizando. Algunas células se movilizan, ¿no? Con filopodios, globopodios, pseudópodos, ¿no es cierto? Y eso es muy característico, sobre todo en los protistas, ¿no? En las amebas, ¿recuerdan? Las amebas para poder movilizarse, y no para movilizarse nada más, sino para fagocitar, para alimentarse, forman justamente estos pseudópodos. Y aquí podemos ver, miren, este es un fibroblasto que se está movilizando a lo largo del sustrato. Y para poder movilizarse a lo largo del sustrato tiene que formar estos haces de actina, porque estos son haces de actina, ¿ok? Y esta que está aquí está permitiendo que se una al sustrato, como si fuese el pie que se estuviese poniendo en ese momento. Y aquí están las integrinas. Hay proteínas de conexión, todas estas son actinas, ¿no es cierto? Y estas de acá son las miocinas, que justamente están ayudando a desplazar, ¿no? La actina con la miocina son las que van a estar encargadas del movimiento, ¿ok? Las actinas y las miocinas van a estar encargadas del movimiento. Ahora, ¿por qué miocina 2? Porque es una célula diferente, muy parecida, el movimiento es muy parecido al movimiento que sucede en las células musculares, pero puede ser otro tipo de miocinas también, ¿ok? Entonces, como que se arrastra la célula, ¿no es cierto?, para poder movilizarse. Y en el caso del anillo contráctil, cuando se da la citocinesis aquí, también esto es actina y miocina, ¿ok? Miocina de tipo 2 también, ¿ok? Por eso dice que miocina 2 utiliza la energía del ATP para moverse a lo largo del filamento de actina, obligando a las membranas celulares a formar un surco. Miren ustedes cómo se forma el surco. Acá se hidroliza el ATP, ¿no?, de forma continua, que va produciendo justamente este surco que va haciéndose cada día más angosto, hasta que se produce la abscisión. Miren ustedes, todo esto verdecito entonces sería la actina. Todo esto es verde, es actina. Todo esto verde marcado por fluorescencia es actina. Entonces, ¿de qué depende? ¿No? Depende justamente para que se forme el anillo contráctil de la actina y la miocina, pero para que se separen necesita otra proteína que se llama septina, que también es una ATPasa, ¿okay? Porque eso necesita energía para que pueda funcionar.